Esta es la sesión de la asignatura de Matemáticas de primer grado. Mi nombre es Leslie Mendívil y nos acompaña el profesor Juan Carlos Martínez Cortés. ¿Qué tal, Leslie? Me da mucho gusto estar de nuevo compartiendo esta sesión de matemáticas con ustedes. Espero que les resulte útil y permitan la construcción de sus aprendizajes. Profesor Carlos, ¿qué tema estudiaremos? Correcto. El día de hoy estudiaremos los números enteros. Los propósitos de esta sesión son que comprendan qué es un número entero, cuál es su localización en la recta numérica y a partir de ello realicen algunas sumas. Leslie, ¿sabes qué son los números enteros? Bueno, pienso que son aquellos que no tienen una parte decimal como el 4.5 o el 8.9. Así es, los números enteros son aquellos que no tienen una parte decimal. Estos tienen características importantes relacionadas con el signo que les antecede. Los números positivos son números mayores que cero, es decir, son los números naturales. Y los negativos son números menores que cero. Les antecede el signo negativo, de menos. Por ejemplo, el 6 negativo o el 8 positivo son números enteros. No decimos menos 6 ni más 8, para evitar confundirnos con las operaciones de adición o sustracción. Estos tipos de número forman parte del conjunto de los números enteros, en el cual profundizaremos. Entonces, ¿existen diferentes conjuntos de números en matemáticas? Buena pregunta. ¿Ustedes en casa consideran que solo existe un conjunto de números? Es común pensar que los números son una colección predeterminada y única, pero la realidad es que los números que utilizamos a diario están dentro de varios conjuntos de números. Por ejemplo, el número 10 pertenece al conjunto de los números naturales. El 5 negativo pertenece a los números enteros. El número 3/4 pertenece al conjunto de los números racionales. Y hay aún otros conjuntos más. Cada uno de estos conjuntos han surgido a partir de las necesidades del ser humano de resolver problemas que se le presentan cotidianamente. Voy a poner el siguiente ejemplo para que comprendamos la necesidad de tener un conjunto de números negativos. Observen el primer ejemplo. A 17 le restamos 10. Para resolverlo, vamos a utilizar una recta numérica. Primero ubicamos el 17 y como estamos restando, nos movemos a la izquierda en la recta numérica, es decir, retrocedemos 10 unidades, llegando al 7. Así tenemos que 17 menos 10 es 7. Este tipo de operaciones ya las resolvieron en la primaria. Pero, ¿qué sucede si tenemos esta operación? A 5 le restamos 8. Un momento, profesor. Dentro del conjunto de los naturales no es posible quitarle 8 al 5, ya que 5 no es suficiente para cubrir lo que se tiene que restar. Tienes razón, Leslie. En la antigüedad llegaron a encontrarse con problemas como este y también pensaron que no tenía ningún sentido. Incluso hay registros históricos en los que los números negativos se le llamaban números absurdos, ya que no era concebible tener menos que 0. ¿Qué te parece si resolvemos la operación que planteamos? De acuerdo, maestro. Regresemos a la operación 5 menos 8. Para obtener el resultado, utilizaremos la recta numérica, ya que es muy útil para este tipo de ejercicios. Acompáñenos a encontrar la solución. Con su regla, tracen en su cuaderno una recta numérica. Ubiquen el 0 y continuemos con la numeración a la derecha. 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta llegar mínimo al 5 positivo. Profesor, lo que debemos hacer primero es localizar la posición del 5 en la recta numérica y enseguida movernos 8 unidades a la izquierda. Pero llegamos al 0 con solo 5 movimientos, es decir, solo hemos restado 5 unidades. Tienes razón, Leslie. Una recta numérica como esta no es suficiente para poder representar la sustracción. Así sucedió en la antigüedad.
ahora podemos ampliar la recta numérica a la izquierda para ubicar los números negativos. Ustedes completen la recta numérica como lo haremos a continuación. Pondremos a la izquierda del 0, a la misma distancia del 1 positivo, el 1 negativo. Enseguida, el 2 negativo, después 3 negativo y así sucesivamente. Entonces, la recta numérica se extenderá a la izquierda con los números negativos y a la derecha ya tenemos los números positivos. Ahora puedo continuar con el movimiento para completar la sustracción que quedó inconclusa. Así es, Leslie. Para llegar al 0 ya avanzamos 5 unidades a la izquierda. Nos faltarían 3 unidades para recorrer y poder completar las 8 unidades que tenemos que restar. Veamos el recorrido completo. Comenzamos en el 5 positivo y si avanzamos 8 unidades a la izquierda, llegamos al 3 negativo. Esto significa que 5 menos 8 es igual a 3 negativo. Les invitamos a que reflexionen y registren ejemplos de situaciones en las que hayan usado los números negativos. Leslie, ¿tú dónde has usado los números negativos? Bueno, maestro, sé que en algunas ciudades y localidades en invierno tienen temperaturas que son menores a 0 y las representan con números negativos. Así es. Otra situación que involucra es la altura de zonas geográficas. Leslie, ¿sabías que Mexicali, capital del estado de Baja California, tiene una de las menores elevaciones de todo México? Sí, profesor. Yo sé que la altura de Mexicali está incluso por debajo del nivel del mar. Así es. Y aprovechando esta situación, les propondré algunos retos matemáticos. Para darles solución a los retos, tracen una recta numérica vertical del 15 positivo al 15 negativo. Ubiquen el nivel máximo del mar en el número 0. Los números negativos representarán una altitud bajo el nivel del mar. También tracen un risco en la parte de los positivos a partir del 0. En mi paisaje observarán varios objetos: una gaviota, una lancha, un pez y una medusa en el mar. Observen la numeración en la recta. Para indicar la altura que está por encima del nivel del mar, se utiliza el signo positivo. Y aquellas medidas que se encuentran por debajo del nivel del mar utilizan el signo negativo. Ahora las primeras preguntas del reto. Anoten en su cuaderno. ¿A qué distancia del 0 se encuentra la gaviota y la medusa? ¿Cuál de los objetos está a mayor altura en nuestro paisaje? ¿Cuál será el orden de mayor profundidad a mayor altura de todos los elementos del paisaje? Anótenlos junto con su altura de acuerdo con la recta numérica, aunque lo correcto sería hablar de metros. En esta ocasión nos referiremos a las distancias al nivel del mar en unidades. Profesor, permítame intentar responder las preguntas. La primera pregunta es: ¿a qué distancia del 0 se encuentra la gaviota y la medusa? Lo primero que haré será ubicar a la gaviota y contar la distancia hasta el 0, que en este caso serían 15 unidades. Posteriormente, ubico a la medusa y cuento la distancia de igual forma, que también es de 15 unidades. Por lo tanto, la distancia de la gaviota y la medusa al 0 es la misma. Muy bien, Leslie. Déjame decirte que las distancias siempre se miden o se consideran con números positivos, sin importar el tipo de número, positivo o negativo. Y justamente a la distancia que hay desde cualquier número al 0 se le conoce como valor absoluto. Veamos cómo se representa matemáticamente el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es la distancia de dicho número al 0, sin importar si es positivo o negativo, y se presenta con dos barras verticales que lo encierran. Por ejemplo, el valor absoluto de 7 negativo es 7 y el valor absoluto de 7 positivo es 7.
Cuando dos números están a la misma distancia del cero, pero en lados opuestos, se les conoce como números simétricos. Y el 7 positivo y el 7 negativo son números simétricos. Entonces, la distancia que hay de la gaviota y de la medusa al cero representan números simétricos. Ahora voy a responder la segunda pregunta. ¿Cuál de los dos objetos está a mayor altura en nuestro paisaje? Yo entiendo que la altura se refiere a la distancia desde el nivel del mar hacia el cielo. Entonces, los objetos que observo con mayor altura son el risco y la gaviota. Y por la altura respecto a la recta numérica, la gaviota está pues a mayor altura. ¡Qué bien! Ya estás preparada para la siguiente pregunta. ¿Cuál número es mayor? ¿3 positivo o 30 negativo? Alumnas y alumnos, ¿ustedes qué responderían? ¿Piensan que el 30 negativo es mayor que el 3 positivo? ¿Consideran que el tipo de número juega un papel importante en la comparación de los números? Analicemos esta relación de orden situándonos en el ejemplo del paisaje. Un pez se encuentra 30 metros por debajo del nivel del mar y un barco alcanza una altura de 3 metros arriba del nivel del mar. ¿Cuál tendrá mayor altura? Ay, maestro, por supuesto el barco está a mayor altura, aunque sean solamente 3 metros, es mayor que 30 metros por debajo del nivel del mar, por lo que podría decir que 3 positivo es mayor que 30 negativo. Si utilizamos una recta numérica para representar la comparación, podemos afirmar que entre más a la derecha se encuentre un número, mayor será el número. Caso contrario, entre más a la izquierda se encuentre, menor valor tendrá. Por ello, podemos afirmar que 3 positivo es mayor que 30 negativo, aunque su valor absoluto sea menor. O en una recta numérica vertical, donde los positivos se ubican arriba del cero y los negativos abajo. Podemos afirmar que entre más arriba se encuentre el número mayor, será. Después de la explicación anterior, Leslie, ¿puedes responder la última pregunta? De acuerdo. La pregunta es, ¿cuál será el orden de mayor profundidad a mayor altura de todos los elementos del paisaje? Anótalos junto con su altura, de acuerdo con la recta numérica. Considero que entre más alto está, mayor será dicho número, por lo que iniciaré del fondo e iré subiendo para que el orden sea correcto. Primero la medusa, que está en el 15 negativo. Segundo, el pez, con un valor de 7 negativo. Tercero, la lancha, tomando en cuenta su parte más alta con 3 positivo. Cuarto, el risco, con un valor de 13 positivo. Y al final, la gaviota, con 15 positivo. Es correcto, y si los anotamos ordenados de menor a mayor, tendríamos la siguiente secuencia: 15 negativo, 7 negativo, 3 positivo, 13 positivo y por último 15 positivo. Continuamos con el siguiente reto. Dibujen un pez ubicado 2 unidades debajo del nivel del mar. ¿A qué distancia de la parte más alta del bote se encuentran? Consideren que son 3 unidades por arriba del nivel del mar. Si el pez se encuentra 2 unidades bajo el nivel del mar, su ubicación se representa con el número 2 negativo y le tengo que sumar lo suficiente para alcanzar 3 unidades por arriba del nivel del mar, por lo que tenemos que desplazarnos 5 unidades positivas. Excelente. Analicemos la situación en la recta numérica. Localicemos el pez en el 2 negativo y ubiquemos el lugar al que queremos llegar, 3 positivo. Y contamos los espacios que tenemos que movernos. En este caso son en total 5 unidades hacia arriba, por lo que deberá ser 5 positivo. Así tenemos que 2 negativo más 5 positivo es igual a 3 positivo. Como puedes ver, se usan 2 signos más consecutivos. Uno corresponde a la operación de adición y el otro al número 5. Profesor, entonces para la distancia del pez al barco, como es un movimiento hacia arriba, debemos poner el signo
de más, pero ¿qué pasa si el desplazamiento es hacia abajo? ¿Dónde se encuentran los negativos? Muy buena pregunta. Considera que en matemáticas la suma se puede entender como agregar, y en el conjunto de los números enteros podemos agregar tanto números positivos como números negativos sea necesario. Respondiendo a tu pregunta, si debemos movernos para los negativos, agregamos un número negativo para que en lugar de subir, baje. El siguiente reto nos ayudará a comprender mejor esta situación. Pongan atención, ubiquen a un nave cazadora en el 10 positivo. Y respondan, ¿cuánto le debemos agregar para que alcance el nivel del mar? Si nos encontramos en 10 positivo y ahora tenemos que llegar al 0, tendríamos que descender 10 espacios. Si hay que descender, el número que agregaremos debe ser negativo, así que sería 10 negativo. Así es, Leslie. Veamos en la recta numérica y también expresado matemáticamente cómo se resuelve, para que todo lo tengamos registrado. Localizamos el ave cazadora en 10 positivo. Ahora ubicamos el punto al que debemos llegar, que es el 0. Contamos los espacios que tiene que recorrer. Y como los tiene que recorrer hacia abajo, deberá ser negativo. Por lo tanto, debe sumar 10 negativo. Así que tenemos que 10 más 10 negativo es igual a 0. Me hace pensar en los números simétricos, porque tenemos 10 positivo y 10 negativo. Es correcto, Leslie. Otro nombre que reciben los números simétricos es el de inverso aditivo. Se les llama así ya que al sumar estos dos números, el resultado es siempre 0. Como en el ejemplo que acabamos de resolver. Alumnas y alumnos, localicen un pez a 3 metros bajo el agua. Y respondan, ¿cuánto deben de agregar para que alcance a la medusa? Primero ubicamos en la recta el número 3 negativo y ahora debemos agregar lo suficiente para alcanzar la medusa. Ya lo sé, no podríamos agregar un número positivo porque debemos bajar en lugar de subir, entonces debemos agregarle un número negativo. Como la medusa se encuentra en 15 negativo, ya solo le faltaría bajar 12 espacios, por lo que el número a sumar debe ser 12 negativo. ¿Y ustedes, alumnas y alumnos, coinciden con el resultado de Leslie? Analicémoslo con la recta y la expresión aritmética. Como ya lo hicimos anteriormente, localizamos el pez en 3 negativo y señalamos el valor al que debe llegar, que es 15 negativo. Ahora contamos los espacios que debe de recorrer, en este caso son 12, y como el recorrido es hacia los negativos, su signo será negativo. Por lo tanto, 3 negativo más 12 negativo es igual a 15 negativo. Tienes razón, Leslie, así que voy a invitarte a responder otras preguntas, modificando algunos datos. Te diré el lugar donde se encuentra un ave. Después te diré la cantidad de espacios que se movió, implicando si subió o bajó, por medio de su signo. Si es positivo, sube. Y si es negativo, baja. Alumnas y alumnos, anoten y resuelvan los siguientes retos. Inciso A. El ave se encuentra 4 metros sobre el mar y se desplaza 8 metros hacia arriba. ¿A qué altura está? Ahora, inciso B. El ave se encuentra 7 metros sobre el mar y desciende 10 metros. ¿A qué altura llegó? Inciso C. El pez se encuentra 2 metros bajo el mar y baja 7 metros. ¿Cuál será su altura? Inciso D. El pez está 5 metros bajo el mar y sube 9 metros. ¿Su nueva altura cuál será? Permíteme organizar la información. En el caso del inciso A, al decir que se encuentra 4 metros sobre el mar, quiere decir que tenemos 4 positivos. Y si se desplaza hacia arriba 8 metros, tenemos un 8 positivo. Y de acuerdo con la recta que tenemos, puedo asegurar que el ave llegó al 12 positivo.
Muy bien. Y todo lo hiciste en tu mente. ¡Qué bien! Verás, cuando yo aprendí este tema tenía que hacer uso de la recta numérica para no equivocarme. Y después de comprender y dar sentido y significado, logré hacerlo así como tú. Verifiquemos este resultado. Primero nos ubicamos en el 4 positivo y nos pide movernos 8 unidades positivas. Así tenemos la operación 4 positivo más 8, que es igual a 12 positivo. Permíteme hacer una nota. Por convención, cuando tenemos un número positivo al inicio de una operación o justo después de un elemento de agrupación, así como después de un signo de igual, el símbolo más no es necesario escribir. Observa cómo en la segunda operación los números 4, 8 y 12 no tienen signo. El único signo que se muestra es el de la operación de adición. Entonces, si el primer número de una operación es un número positivo, no le ponemos el signo más. Así es. En las matemáticas siempre observamos este tipo de situaciones que vuelve eficiente la notación. Leslie, ¿nos ayudas a resolver los incisos B y C? Seguramente las alumnas y alumnos ya tendrán una respuesta. Muy bien. En el inciso B, el ave se encuentra 7 metros sobre el mar, es decir, 7 positivo, y desciende 10 metros, es decir, 10 negativo. Pues lo que puedo realizar es una sustracción debido a que se desciende. Y como la altura a la que se encuentra es menor al valor absoluto de la que desciende, entonces llega a los números negativos. El resultado de 7 positivo menos 10 es igual a 3 negativo. El inciso C. El pez se encuentra 2 metros bajo el mar, lo que quiere decir que su valor es 2 negativo y baja 7 metros, que vale 7 negativos. Así que en este caso tengo que sumar los valores porque el ave se encuentra en los negativos y seguimos desplazando hacia abajo, lo que quiere decir que se aleja del cero. Entonces el resultado de 2 negativo más 7 negativo es 9 negativo. Es verdad, Leslie. En ambos casos hiciste referencia a 2 operaciones. En el inciso B mencionaste la operación sustracción y en el inciso C la adición. ¿Por qué dijiste eso, Leslie? Bueno, maestro, pues le explico mi razonamiento. En el inciso B se nos indica un valor arriba del nivel del mar, en este caso 7 positivo, y nos desplazamos 10 unidades hacia abajo, lo que representamos como un 10 negativo. Con el movimiento es hacia abajo, por eso puede representarlo como una sustracción, llegando al 3 negativo. Para el inciso C, localizamos primero el 2 negativo, y bajar 7 unidades es como si estuviera sumando, pero en este caso en dirección de los números negativos. Por ello, también puedo representarlo con una sustracción, por lo que el valor obtenido es 9 negativo, como podemos ver. 2 negativo menos 7 es igual a 2 negativo más 7 negativo, igual a 9 negativo. Has logrado operar con números positivos y negativos. Formalicemos lo anterior. Tome nota en su cuaderno, ya que esta información es sumamente importante. La regla de la suma de los números enteros dice que al sumar un par de números positivos o de números negativos, sumamos sus valores absolutos y mantenemos en el resultado el signo de los números en cuestión. Veamos un ejemplo. Si tenemos 5 negativo y 9 negativo, al sumarlos observamos que los signos son iguales. Entonces debemos sumar sus valores absolutos, que en este caso son 5 y 9. Así el resultado de esta operación 5 negativo más 9 negativo será 14 negativo. Ahora, al sumar un número positivo y uno negativo, restamos sus valores absolutos, el mayor al menor. Y en la diferencia mantenemos el signo del número que resulte con el valor absoluto mayor. Veamos 2 ejemplos. Si tenemos 10 positivo más 12 negativo y 10 negativo más 12 positivo, primero obtenemos los valores absolutos, que en este caso son 10 y 12, respectivamente, y calculamos su diferencia, que resulta 2. Para saber qué signo tiene el resultado,
En cada caso, observamos los valores absolutos. En el primer caso, el 12 negativo tiene mayor valor absoluto. Por eso el resultado es 2 negativo. Y en el segundo caso, 12 positivo tiene mayor valor absoluto. Por eso el resultado es 2. Profesor Carlos, entonces podemos resolver este tipo de operaciones utilizando la recta numérica o bien con las reglas que acabamos de describir. Así es. Hemos estudiado los números enteros. Observamos mediante ejemplos el valor absoluto. También hicimos sumas de números positivos y negativos y aprendimos reglas para operar con ellos. También pueden revisar su libro de texto. Seguro encontrarán ejemplos como los que revisamos en la sesión. Leslie, agradezco tu participación. Hasta la próxima.